Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 10 y quisiera pedir al pastor Abdías que nos ayude con la lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la primera pregunta que pudiera saltar en tu corazón y saltó en mi corazón, ¿a qué tipo de vida se refería Pablo? Porque en el capítulo 1 Pablo habla de las bendiciones que obtenemos, pero ahora Pablo nos direcciona a un diseño un poco más profundo. No solo un diseño donde recibimos las respuestas de repente a una necesidad, a una circunstancia, a un problema, no solamente donde recibimos una bendición que nace de Dios, sino que vemos a Pablo introduciéndonos a algo más profundo que va a afectar directamente nuestra vida. Porque Dios no solamente quiere darnos algo, Dios no solo quiere bendecir nuestra vida. Lo que nosotros podemos encontrar aquí es que Dios quiere transformar. El verdadero diseño de Dios tiene que ver con transformar nuestra vida para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos vivir una vida en esos ámbitos que Dios ha preparado. Por eso es que la primer pregunta que sale acá o el primer elemento en el cual nosotros podemos reflexionar es a qué vida se está refiriendo Pablo. ¿Y por qué Pablo habla de que Jesús nos dio vida en Él? Si lo vemos desde un ámbito natural, nosotros pudiéramos decir una noche como hoy, pastor, pero yo estoy vivo, mi corazón está latiendo, yo estoy haciendo las cosas que normalmente hago, estoy viviendo una vida desde el orden natural o físico. Hay personas que pudieran ver la vida. En una ocasión Jesús confrontó a dos hermanos que tenían una diferencia por una herencia, y Jesús en medio de esa confrontación dice: la vida no consiste en los bienes que tenemos, no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Porque muchas veces nosotros pudiéramos ver la vida desde los recursos, desde los bienes que tenemos, desde las cosas que poseemos. Pero lo que Pablo comienza a hablar es acerca de la necesidad que todos nosotros tenemos de desarrollar una vida desde el ámbito espiritual, desde el ámbito donde nos conectamos con Dios. No una vida desde el orden físico, no una vida desde las necesidades que tenemos, no, sino una vida desde el ámbito espiritual. Y lo primero que dice el versículo 1 es la razón por la cual usted y yo necesitamos recibir esa vida. Y dice Pablo: porque estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde podemos en este tiempo poder ver qué poderoso es el anhelo de Dios para con nosotros. El anhelo de Dios tiene que ver con transferirnos una vida. El anhelo de Dios tiene que ver con provocar una restauración. El anhelo de Dios tiene que ver con sacarnos de una condición que dice Pablo: estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, era una condición que no nos deja avanzar
en nuestra vida. Sí, y esa muerte que era una separación de nuestra vida con Dios, que viene a partir de Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, vino una separación espiritual, una muerte espiritual que separó en esa relación que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén con Dios de una manera personal, de una manera muy íntima. Esa relación fue rota, y allí el pasaje de Génesis capítulo 3 nos dice que cuando Dios les dijo que no comieran porque iban a morir, se estaba refiriendo a una separación espiritual de esa relación entre Dios y el hombre. Y en esa condición en la que nos encontrábamos, viene Dios y dice: en Cristo yo les voy a dar vida. Y es por eso que en el versículo 1 de ese pasaje que nos dice, nos dio vida en Cristo, porque solamente a través de la vida de Cristo vamos a poder experimentar lo que en el capítulo 1 nos mencionaba, las bendiciones espirituales que Dios quiere depositar en nosotros. De modo que una vida separada de Dios no nos permite ver, no nos permite accesar, no nos permite experimentar, no nos permite ver manifestadas las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Y es por eso que en el plan perfecto de Dios Él dice: en Cristo yo os doy vida, y una vida en abundancia, como lo dice la palabra del Señor. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente, y esa muerte se produjo en el jardín del Edén. Ellos desobedecieron a Dios y de lo que Dios le había dicho, y entonces ellos cayeron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto el pecado entró en el hombre, también toda la humanidad fuimos afectados. Y por eso es que esa muerte que nos separa de Dios tuvo lugar en esa pareja, y hoy a estos días nos sigue afectando. Así es que nosotros en ese momento donde el pecado entra, allí caímos en la maldición del pecado. Y la bendición de Dios, ellos perdieron la bendición de Dios, ellos perdieron la comunión con Dios, perdieron porque su espíritu se separó de Dios. Ahora, ahí podemos ver ese acto de amor del Señor, porque cuando el Señor dice estabais muertos, lo que estaba haciendo referencia es que la condición que nosotros teníamos sin Dios es una condición de separación, una condición donde estábamos distanciados del Señor, donde nuestra vida había cogido un rumbo fuera del diseño de amor, del diseño perfecto de Dios. Y cuando esto pasa, nosotros podemos reflexionar en eso y ver que ese diseño de vida separado de Dios es un diseño que trae mucho dolor, es un diseño que trae mucha confusión, es un diseño que en algún momento nos estanca, porque nos separamos de un diseño perfecto de Dios, de un diseño de amor de Dios. La razón básica que Pablo nos menciona acá es porque nuestra vida estaba concentrada en nuestra propia manera de pensar, estaba concentrada solamente en satisfacer una condición interior, una condición que tiene que ver con nuestra necesidad, estaba concentrada en suplir. Dice Pablo, estaba en los delitos y en vuestros pecados, que tiene que ver con una vida separada, en dirección opuesta a lo que Dios había preparado. Entonces, cuando alguien recibe esta revelación, alguien pudiera decir: pastor, pero a mí me está yendo bien. O alguien pudiera decir: pero pastor, yo estoy alcanzando cosas, estoy experimentando cosas. ¿Por qué la Biblia habla de una condición de muerte? Porque cada vez que nosotros nos asentamos en una vida fuera de Dios, es una vida que nos separa de todo su propósito, es una vida que nos separa de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, es una vida que nos separa y nos coloca en una condición de mucho dolor. Entonces, cuando Pablo comienza a mencionar el capítulo 2, comienza a darnos la revelación de la importancia de pasar de una condición de una muerte espiritual a una condición de vida, una vida que viene y procede de Cristo. A través de Cristo tenemos acceso a esas bendiciones espirituales, y lo más importante es que podamos entender que es a través de Él,
a través de su sangre, porque Él pagó el precio con su sangre. Y en Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces hay una acción que debe de haber en nosotros, y lo primero es creer que Cristo murió por nuestros pecados. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pastor Rubén decía: ¿por qué nos dio vida? Porque nuestra condición espiritual de separación, de estar lejos de Dios, nos llevó a esa posición de una muerte espiritual en la cual no podíamos disfrutar de toda la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero la clave estaba en la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios a nuestra vida para cambiarnos de esa muerte o de esa posición de muerte a vida. Y hoy nosotros podemos preguntarnos: ¿tengo yo la vida de Cristo? ¿Puedo disfrutar yo en plenitud la vida de Dios en mí? Pero antes de continuar, a mí me gustaría que definiéramos lo que significa delito y lo que significa pecado. Porque cuando nos dice aquí salvos por gracia, primero, ¿salvos de qué? Creo que esa es una pregunta que debemos de contestar. ¿Salvos de qué? Y cuando dice por gracia, ¿qué significa eso? Y por otro lado, lo que hemos estado hablando hasta el momento, estábamos muertos por causa de los delitos y pecados. Y a mí me gustaría, si Pastor Rubén me puede decir qué significa delitos y qué significa pecado, porque una de las cosas que para mí es importante es que que entendamos que hay un vocabulario bíblico. Así como cuando usted habla con un doctor y el doctor te comienza a hablar del diagnóstico, te comienza a hablar de exámenes y tienen un vocabulario que para nosotros se nos hace difícil. La mayoría de nosotros hemos tenido que conversar con un doctor, y cuando el doctor nos habla, pareciera que nos está hablando en otro idioma, si se queda técnicamente hablando. Pero si él después comienza a explicarnos en palabras que nosotros podamos entender, entonces se nos hace más fácil. Igual si hablas con un arquitecto, igual si hablas con un ingeniero industrial o con alguien que es especialista en mercadotecnia, ellos van a tener un tecnicismo en el vocabulario. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gustaría que las personas que nos están viendo puedan tener claridad de qué es un delito y de qué es un pecado, porque creo que aún esas palabras, cuando las hemos enseñado de una forma incorrecta, entonces lo que hemos provocado es un rechazo. Y la mayoría de las personas dicen: es que para los cristianos todo es pecado, todo es malo. Pero en realidad la palabra delito es cuando traspasamos un límite. Hay un lugar seguro donde podemos movernos. Esa zona de seguridad, igual como alguien que es un chofer, su zona de seguridad es cuando él obedece las señales de tránsito. Ese es su lugar seguro, porque te está dando tu ámbito, que por lo contrario, al limitarte, lo que te da eso es la libertad para moverte libremente en ese ámbito que se te ha entregado. Es como nosotros, como ciudadanos nicaragüenses, tenemos la libertad de circular por todo el territorio nacional sin que nadie nos lo impida. Eso lo que me hace a mí y me da a mí es un derecho. Por el contrario, a limitarme, yo tengo un derecho que ciudadanos de otros países sin el permiso no pueden hacerlo. Entonces, cuando nos dice de delitos, lo que está diciendo es: en realidad te saliste del límite conocido. El Señor creó todas las cosas
creó nuestro cuerpo, creó todo lo que hay en la tierra, pero cada cosa tiene una función específica. Cuando esa función específica se viola, entonces estamos cometiendo un delito porque le estamos dando el uso que no es ese el uso. Ahora, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de errar al blanco. Esa es una definición. Y la otra definición es no alcanzar la medida. Y esto también, por el contrario, a tener que ver con algo negativo, lo que te está diciendo es: no te quedes en un nivel bajo, sino por el contrario, apunta al lugar donde se espera que alcances. Entonces, el pecado, más que ser algo religioso, y ahí es donde hablaba del tecnicismo, porque si alguien no oye hablar de eso es pecado, la verdad que lo que estamos diciendo es: no estás dando en el blanco, estás fallando, no estás dando en el punto exacto que deberías de dar, o te estás quedando muy por debajo, no estás alcanzando el nivel que Dios quiere que alcance. Entonces, cuando dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo que estaba diciendo es que por causa de no entender los límites y por causa de no entender el blanco, lo que pasó en el ser humano es una muerte. No solamente una muerte espiritual, sino una muerte también que se ve manifestada en las diferentes áreas de la vida. Cuando nuestro matrimonio fracasa, cuando el futuro de nuestros hijos es el fracaso, porque erramos al blanco como padre. O sea, yo soy padre y estoy supuesto a instruir a mis hijos, pero no entendí cómo. Entonces pequé, erré al blanco, y por el contrario a desarrollar el potencial de mis hijos, lo que ocurrió es que ellos entraron en un estado de improductividad, de fracaso, de pérdida. Si yo no entiendo cuál es mi función en el matrimonio, qué es lo que yo fui diseñado como ser humano para ser dentro del matrimonio, como esposo o como esposa, entonces yo voy a errar, voy a hacerlo de la manera que no se debe, y eso se considera un pecado, porque Dios tenía un plan para el ser humano, para darle vida y una vida abundante. Entonces, el pecado, por el contrario a verlo como algo que nos quiere impedir disfrutar de la vida, más bien lo que está diciendo es el pecado el que te coloca en una condición donde no puedes ver la vida que Dios quiere para ti. Amén. Y ahí es donde en el versículo 2 dice la razón de por qué nos colocamos en esa posición espiritual. Dice: en los cuales anduvisteis. Esta palabra tiene que ver con transicionar, caminar, entrar en un camino. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando, como decía el pastor Arsenio, cuando nosotros nos colocamos en una condición donde erramos al blanco, cuando nos colocamos en una condición donde nos desviamos, transgredimos, nosotros necesitamos encontrar cómo llegamos ahí. Y aquí es donde Pablo nos comienza a mostrar, nos comienza a revelar cuál fue las razones por las cuales nosotros nos salimos de ese ámbito de seguridad, nos salimos de ese ámbito que Dios ha querido establecer como una protección para nuestra vida. Y dice Pablo: porque en otro tiempo, marcando la vieja manera pasada de vivir, anduvimos, transicionamos, caminamos, tomamos nuestras decisiones,
tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida enfocados, dice Pablo, en la corriente de este mundo. Cuando habla de la palabra mundo, no está hablando solamente del mundo como nosotros lo conocemos, como el cosmos. Está hablando de un sistema de valores donde en ese sistema de valores Dios no está. Entonces Pablo lo que está diciendo es esto: ¿qué es lo que nos lleva a errar al blanco? ¿Qué es lo que nos lleva a tener fracturas, desvíos en nuestra vida? Es direccionar nuestra vida por un sistema de valores que no considera Dios. Es llevar nuestra vida independientemente de los mandamientos, de los principios de Dios, de las enseñanzas de Dios. Es llevar nuestra vida bajo un diseño donde Dios no es lo más importante, no es el enfoque en Dios lo más importante, sino que comenzamos a llevar nuestra vida en base a la experiencia que adquirimos a lo largo del tiempo, en base a conocimientos que adquirimos en nuestra vida, que no necesariamente involucraban a Dios, pero que los comenzamos a tomar para nosotros y que nos fueron desviando en una condición que nos fue separando de Dios, afectando todo nuestro ser. Porque después Pablo dice, porque en ese andar comenzaron a llevar un diseño de vida gobernado por los deseos de nuestra carne y por los deseos de nuestros pensamientos centrados en la voluntad de la carne. Ahora, aquí nos habla de en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Jesús habla en el capítulo 8 de Juan, el verso 34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y es ahí donde necesitamos comenzar a meditar un poco en qué es verdaderamente libertad y qué es verdaderamente esclavitud. Porque algunas personas le llaman libertad a cosas que en realidad son esclavitud. Y Jesús dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. Y es ahí donde tendríamos que verlo desde esta manera. ¿Qué de lo que tú haces tienes la libertad para dejarlo de hacer? Porque hay cosas que las personas dicen: yo cuando quiera lo dejo. Si hablas con un adicto a las drogas, y a mí me ha tocado hablar con muchas personas adictas a las drogas, que lo más difícil es que reconozcan que tienen una adicción. La mayoría de las personas que tienen una adicción te dicen: yo lo dejo cuando yo quiera. Pero ¿por qué no lo dejas? Porque no quiero. Pero en realidad los está dominando. Y una adicción sabe que te va a causar daño, que te va a matar. Entonces, para nosotros hablar de ser adicto a una droga, cualquiera, aún hasta un ateo, pudiera reconocer que es algo que esclaviza, te destruye y te lleva a la muerte. Si habláramos de alguien que tiene problemas de apostar, entonces algunos pudieran decir: es válido mientras no pierdas tu casa, no pierdas tu familia y no pierdas tu trabajo. Pero hay muchos que han llegado a un estado de esclavitud de las apuestas, que pierden su casa, pierden su familia, pierden sus trabajos y lo pierden todo. Y esas cosas son fáciles de reconocer, pero el que es mentiroso, pareciera que eso no tiene ninguna implicación. Aquel hombre que es infiel a su esposa, pareciera ser que eso no tiene ninguna implicación. Pero hay hombres que son esclavos de ese tipo de pecados. Entonces, cuando nos está diciendo aquí Pablo en Efesios, dice: hay cosas en las que anduvimos en otro tiempo, y se está refiriendo a que para aquellos que estamos caminando con el Señor son cosas que ya no son válidas, que debieron de haber quedado en el pasado. Y entonces nos habla de tres fuerzas que nos mantienen esclavos, de tal forma que no ejerzamos el control de nuestra vida. Por eso es que se les llamaba muertos, o sea, muertos separados de Dios,
pero también muertos porque eran esclavos del pecado. Y Dios quiere darnos una vida, y una vida abundante, pero para que tengamos esa vida abundante y esa vida de libertad, tenemos que vencer estas tres cosas que aquí nos dice Pablo. Primero, la corriente de este mundo. Ahora, me gusta esa palabra porque la corriente, cuando yo pienso en corriente, yo pienso en un río o pienso en un cauce de agua que lleva una fuerza que tú no le puedes hacer frente, porque es una fuerza que en realidad se requiere de una fuerza mayor para que no te lleve por donde quiere llevarte. Eso se le llama la corriente de este mundo. Y cuando hablamos de este mundo, estamos hablando de un sistema. Entonces hay un sistema que este mundo está tratando de imponer al ser humano, que quiere hacernos pensar que es imposible de ir en contra. Y por eso es que Romanos capítulo 12 verso 2 dice que no nos conformemos a este mundo. En otras palabras, lo que está diciendo, que la lucha consciente de nosotros como creyentes es no dejar que toda esta corriente, que todo este sistema nos lleve a nosotros a tomar la forma de este mundo. Porque estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener claro de que nosotros estamos remando contra la corriente, que es una fuerza que quiere detenernos, pero que más adelante vamos a ver que el Señor nos provee de una fuerza mayor para poder vencer esto. Pero también nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí ya está hablando de una atmósfera que el diablo genera, que también quiere absorbernos. No solamente hay una corriente, sino que hay una atmósfera. Y parece que la atmósfera se nos viene encima. Y cuando se nos viene encima, parece que nos va a aplastar. Y es algo que el mismo diablo está generando de tal manera que quiere atraparnos, para que no solo haya este sistema y esta corriente, sino que hay una atmósfera. Y por último habla de los deseos de la carne, que son nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nos pone en la perspectiva de con qué estamos luchando. Y ahí es donde en el verso 4 dice, pero Dios, o sea, sí nos habla de la oposición, pero ahora nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Y ahí es donde comenzamos a poner la perspectiva de que si estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿qué nos merecíamos? ¿Qué era lo que nos esperaba? ¿Qué es lo que debía de ocurrir con nosotros? Pero Dios, que es grande, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso es que yo no le recibo a alguien que me hable mal de Dios. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa muerte también significa haberle dado la espalda. Pregúntense ustedes, o preguntémonos todos aquí, ¿qué pensábamos de Dios antes de convertirnos al cristianismo? ¿Qué representaba Dios para mí? Para mí no representaba nada. ¿Qué representaba alguien que me quería a mí predicar de Cristo y de la salvación? Un fanático, un religioso que es ingenuo y que tiene una mentalidad muy pobre. Y teníamos conceptos, en mi caso, de personas hasta de segunda categoría, y me sentía ofendido. Y para mí era un disfrute ponerme a discutir con alguien, no porque quería aprender, y esa es la arrogancia del hombre,
sino que cuando te presentaban las escrituras, por el contrario, a abrir el corazón, lo que entraba era un deseo de mofarse, un deseo de burlarse de lo que estábamos diciendo. Pero aquí nos enseña que Dios, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y ahí es donde nosotros cambiamos nuestra perspectiva, porque lo que está diciendo en el versículo 4 Pablo es la entrada de la salvación, o sea, es la entrada del rescate que no podía operar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza. Tenía que ser la intervención en esa misericordia de Dios, en ese amor de Dios, manifestándose en nuestra vida para podernos sacar de una condición. Ahora, cuando nosotros miramos el significado de la palabra salvación, nosotros hemos conectado siempre la salvación con un elemento de eternidad. Y salvación tiene que ver con el hecho de que un día estaremos con el Señor por una eternidad. Pero cuando nosotros vamos al significado de esta palabra quiere decir en su significado original rescate, poner a salvo, libertar y sanar. Entonces lo que está aconteciendo acá es la intervención divina, produciendo un rescate de una condición de dolor, de muerte, trasladándola a una condición de vida, donde no solo se afecta la eternidad con Dios, sino que también se afecta nuestra condición de hoy, nuestra condición que podamos vivir en casa, dentro de la familia o en cualquier ámbito de nuestra vida, porque tiene que ver con una restauración, con una sanidad. Básicamente la salvación expresa la libertad que hace Dios de todo aquello que está produciendo cautiverio, de todo aquello que no logramos resolver en nuestra capacidad, de todo aquello que nos está esclavizando, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito familiar. Todo aquello que está sometido viene a ser restaurado, sanado, libertado por la acción de Dios. Que ahí Pablo introduce un elemento importante. Es una salvación que aunque nosotros quisiéramos lograrla en nuestra propia acción, en nuestros propios méritos, en nuestras propias capacidades, no se puede. Porque la salvación es estrictamente un regalo del amor de Dios dado a cada uno de nosotros. No depende de nosotros, depende primeramente de la acción de Dios, donde bajo esa acción nosotros respondemos con esa palabra tan clave para cada uno de nosotros. Respondemos con fe, creyendo lo que Dios está diciendo. Sí, algo que me impresiona de este capítulo 2 es el hecho de el énfasis que hace el apóstol Pablo en el verso 1 de dar vida. Obviamente es el deseo de Dios y cuando usted hablaba, el pastor Arsenio, de nuestra vida anterior, una de las cosas que yo logro ver y relaciono con Génesis es el hecho de que cómo el Señor estuvo interesado en mí, en darme salvación. Cómo el Señor estuvo interesado desde un principio de poder ver al hombre pecar, pero desde ese primer momento hacer una promesa de salvación y de restitución, de acercarlo nuevamente a Él. Y eso me impresiona por el hecho de que no hay nada que usted y yo podamos hacer por obtener la salvación de Dios. Es un regalo que a nosotros no nos cuesta nada, pero que al Señor le costó su vida entera. Y eso debe producir, y es lo que logro discernir en el estudio, el énfasis en el interés del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, poniendo las palabras en el apóstol Pablo, es decir, los he puesto en un lugar especial, están sentados a mi lado hoy. No regreses a ese sistema nuevamente. Valora lo que hoy tenés,
el lugar donde esté restituido. Es decir, en otra palabra, el Señor nos estaba regresando al diseño original con el que fuimos creados. Y yo logro ver, puedo discernirlo, el hecho de que cuánto agradecimiento puedo tener hoy por ese privilegio inmerecido, que como mencionaba el pastor Arsenio, si Dios nos diera lo que merecemos, ninguno de nosotros tuviéramos. Pero hoy tenemos un privilegio de la salvación, de que tenemos que atesorarlo, porque más allá de esta vida hay una vida eterna con el Señor. Y desde aquí, desde este ámbito, podemos estar justamente ya en esos ámbitos celestiales que habla el apóstol Pablo. Así que yo realmente me impresiono porque yo logro ver el énfasis y el deseo y el anhelo de Dios de traernos, de acercarnos a Él, de darnos su vida, de infundir vida. Cuando Él dice juntamente, Él está hablando, o en el contexto de los versos originales, habla de infundir vida sobre algo que estaba muerto. Y hoy es una oportunidad en la cual podemos nosotros decir, hoy tengo una salvación, hoy tengo acceso a lugares que el Señor me ha permitido. Pero más allá de eso, hay algo más allá en la eternidad, donde cuando estábamos en el tiempo de la adoración, uno de mis deseos, o el que el Señor ponía en mi corazón, es cómo poder disfrutar más de esa presencia de Dios. Y si podemos hacerlo en ámbitos espirituales en esta tierra, ¿cómo será en ese ámbito celestial, en ese ámbito cuando estemos ahí? Entonces, qué hermoso es saber que Dios siempre estuvo interesado en acercarnos a Él. En la rica misericordia y el gran amor de Dios para con nosotros. Es decir, algo que nosotros no merecíamos, pero Dios en su misericordia, en su gran misericordia, en su abundante misericordia, nos dio vida en Cristo Jesús. Y de su amor mostró esa misericordia para con nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, restituir esa posición que antes tuvimos con el Señor, pero que fue obstaculizada, vino una separación por causa de nuestros delitos y pecados, pero que por su rica misericordia y por su gran amor con el que nos amó, entonces hoy tenemos la vida abundante y acceso a la plenitud de Dios. Una de las cosas que establece la salvación en nosotros es la reconciliación. La condición de muerte nos mantiene alejados de todo el diseño de Dios, pero cuando la salvación entra, el Señor reconcilia todas las cosas y nos acerca a Él. Pero algo que Pablo menciona ya llegando al versículo 10, es que la salvación pudiéramos decir que es el punto de partida. Es desde donde comenzamos nuestro ámbito espiritual, es desde donde nacemos de nuevo, es donde recobramos nuestra visión espiritual de las cosas, es donde comenzamos a ver a Dios en su diseño, en su amor, en su misericordia. La reconciliación nos lleva a acercarnos nuevamente. Estábamos separados en una enemistad con Dios, pero cuando la salvación se manifiesta en nuestra vida, las cosas, esa enemistad viene a ser una paz que nos acerca a Él. Pero algo que dice el versículo 10, que es muy importante, es que la salvación es un punto de partida para una vida espiritual que nos lleva a mantenernos en el diseño. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando uno lee este versículo 10, uno lo que puede ver es ese diseño de Dios que no solo se centra en un momento en el tiempo, es ese diseño de Dios que nos vuelve a reconectar con el diseño original. Es un diseño de Dios que nos conecta con obras que Dios prepara. Diseños de vida, formas de llevar la vida que Dios prepara como parte de lo que nosotros somos hechura suya y que nos llevan a establecernos
en un diseño de vida que trae mucho fruto a nosotros. Amén. Y dice, quiero leerlo, Efesios 2:10, y que usted lo pueda leer ahí en su casa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Para mí, esta es una de las cosas que más me impresiona de Dios, porque en realidad lo que está diciendo aquí es, primero, que soy hechura de Él. Y como soy hechura de Él, Él también preparó buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras, nos estamos refiriendo a lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Pero nos está diciendo que las preparó de antemano, o sea, con antelación. Antes de que usted y yo naciésemos, el Señor ya había preparado buenas obras para usted y para mí. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, porque Cristo lo que hace en la cruz es quita la enemistad que había entre Dios y el hombre. Dios no está enojado con el hombre. Dios, cuando Cristo murió en esa cruz y derramó su sangre, ese sacrificio ya provocó que haya una aceptación de Dios de la sangre de Cristo, de tal manera que cuando Cristo se presenta con su sangre, Dios acepta el sacrificio. Y cuando ve a la humanidad, cuando Dios ve a la humanidad, lo que ve en la humanidad es la sangre de Cristo disponible para todo ser humano. Amén. Así que cuando el ser humano invoca la sangre de Cristo, es como un manto que nos cubre, que lo que mira el Señor no es a nosotros, no es nuestros pecados, sino que Cristo pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos. Entonces nosotros estamos, por medio de la sangre de Cristo, tenemos libre acceso al Padre Celestial, y con eso nos reconciliamos con Dios. Pero también lo que debería de provocar en nuestra vida es un nuevo caminar. Es un nuevo caminar donde también nos reconciliamos con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras, antes caminaba sin tomar en cuenta a Dios. Ahora lo que estoy tratando de hacer es buscar cuáles son esas buenas obras que Dios tiene preparada conmigo. Pero todo da inicio con la salvación. Y en este momento yo quisiera dejar al pastor Vladimir, que quiere decir unas palabras en este momento. Es un tiempo tan hermoso. Estamos viviendo momentos trascendentales. Hay mucho que pensar, hay mucho que meditar, hay mucho que evaluar, hay muchas decisiones que tomar. Y hay ámbitos seguros a los que podemos entrar por causa de Jesucristo. Muchos hemos batallado solos, hemos querido hacer las cosas en nuestra fuerza, nos hemos frustrado, no hemos logrado alcanzar los objetivos que nosotros teníamos. Pues solamente de la mano de Dios podremos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. No habrá nada que pueda llenarnos, no habrá éxito en la tierra que pueda llenarnos, porque necesitamos solamente una presencia, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice que Dios nos amó tanto, en Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Quiero decirte en primer lugar que Dios te ama. Tal vez te han dicho que Dios no te ama, que te ha abandonado, pero quiero decirte que la Escritura dice que te amó con amor eterno. Y la muestra de su amor es haber enviado a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres.
Es Jesucristo la provisión de salvación para la humanidad. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y asimismo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y la única solución, el único camino es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos hablando de eternidad, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de propósito. Y quiero decirte, Dios tiene un plan para ti. Hay mucho que Dios tiene planeado y está escrito en su libro y no falta ninguna de ellas. Lo único que hace falta es que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor. Y en este tiempo hay personas que nos están viendo por primera vez, personas que se están conectando por primera vez, personas que han escuchado un mensaje de la palabra, han escuchado un llamado a salvación muchas veces, pero por alguna razón que hoy no es importante, tal vez no lo han tomado. Pero quiero decirte, este es tu tiempo. Dios está hablando a tu vida. Dios ha preparado todo precisamente para llegar a tu corazón y que tú puedas abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como Salvador de tu vida, para que las puertas del cielo se abran para ti y para tu generación. Quiero decirte, amigo, amiga, que en este momento el Espíritu Santo está tocando tu vida precisamente porque es su obra convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Están pasando muchas cosas en este momento. El amor del Padre está sobre tu vida. Jesucristo es ese que dice que si tú hoy abres la puerta, Él cenará contigo precisamente porque te ama. Y es Jesús la provisión de salvación para este tiempo. No vamos a poder hacer nada sin Él, pues Él nos dijo que separado de Él nada podemos hacer. Y es tiempo de volver al inicio, al origen, y solo a través de Cristo lo podemos hacer. Por eso en esta noche, tú que me estás oyendo, que sé que hay un mover en tu corazón y sé que hay todo un sentir que Dios está provocando, está llamándote a un tiempo diferente. Y yo quiero decirte que en esta noche vamos a hacer una oración juntos. Yo te invito a que juntos oremos y recibas a Cristo como el Salvador de tu vida. Esta oración es trascendental, va a marcar tu vida y tu generación. Va a marcar un antes y un después, como lo ha hecho con todos nosotros, porque todos estábamos perdidos. No hay nadie que pueda decir que era salvo sin Jesucristo. No puede. El único que salva es Jesús. Así que en esta noche yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. No es una oración cualquiera. Es una oración que tiene que ver con recibir al sacrificio de Cristo y por tanto a Cristo mismo como el Salvador de tu vida. Y en ese mismo momento también tienes acceso al Padre. Así que ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado y hoy entiendo que el pecado me separa de ti. Por eso en esta noche te pido perdón. No fue mi intención ofenderte, pero sé que lo he hecho y por eso te pido perdón. Señor, hoy te recibo, Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de mi vida, como el Rey de mi vida, como el Salvador de mi alma, como el Señor de señores sobre mi vida. Y declaro que mi tiempo cambia, porque ahora tú eres mi Señor y tengo acceso a la herencia, tengo acceso a todas las promesas que por Jesucristo tengo hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.